Bueno, ir dando ingreso. Creo que ya bastantes personas están conectadas, casi todos. Entonces, Perfecto. Ya. Ah, pero están grabando la sesión. Te ofrezco unos audífonos, porque voy a entrar a una clase ahora. Ponte los audífonos. bueno. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Nos encontramos con el doctor William Rojas. Él es un médico rosarista, investigador en el Departamento de Bioinformática y Oftalmología de la Facultad de Medicina de LKC y el Hospital de Tongsen, equipado con un posgrado en IA y cursando actualmente una maestría en ciencias de datos. Nos sentimos honrados de contar contigo el día de hoy. Y nada, estamos muy felices de poder tratar un tema tan importante sobre cómo escribir un protocolo de investigación y contar con tu experiencia para iniciar todos los que estamos acá este camino. Entonces, te damos la palabra. Hola, Vale. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo aquí feliz de compartir un poquito de mi experiencia en investigación en este tema que me parece que es absolutamente importante, como lo es el protocolo. Voy a empezar contando un poquito de mi trayectoria en investigación, porque voy a usar ejemplos y voy a comparar como diferentes estilos, diferentes perspectivas. Entonces me parece que es útil entender cómo cuál ha sido esta trayectoria. Yo soy médico rosarista, me gradué en el 2020 y desde que estaba en tercer semestre empecé a hacer investigación con la doctora Alejandra de la Torre, que todos los rosaristas conocemos. La doctora Alejandra ha sido mi mentora durante todo este tiempo y desde tercer semestre empecé como mi trayectoria en investigación. Luego, cuando me gradué, apliqué a una convocatoria de MinCiencias, en la cual la doctora Alejandra era mi tutora. La ganamos. Estuve trabajando con ella por aproximadamente 2 años después de graduarme, o un año y medio largo. De ahí tuve la oportunidad de ir a Nueva York. Estuve en NYU haciendo una, un Research Fellow de 6 meses en el Departamento de Imágenes Oftálmicas Avanzadas, en el que estábamos desarrollando un proyecto colaborativo entre Nueva York, Colombia, e incluimos otros hospitales, uno en México y otro acá en Singapur. Y después de Nueva York me moví acá a Singapur, a Tan Tock Seng, y a Lee Kuan Yew School of Medicine en la Universidad Nanyang Technological University. Aquí he estado por los últimos 10 meses y esa ha sido como toda mi trayectoria. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos y como ustedes saben, pues para hacer un proyecto de investigación, el protocolo de investigación es obligatorio. Pero veamos qué es un protocolo. Por definición, un protocolo es una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica o médica. O sea, básicamente el protocolo de investigación es un documento que refleja esa descripción ordenada y sistemática de una propuesta de investigación, de un estudio que se quiere hacer. Es algo así como la receta que se va a seguir para obtener el resultado que se quiere, o para resolver la pregunta de investigación que se tiene. Básicamente, y si ustedes me lo preguntan, como ¿qué significa o qué es el protocolo en investigación? Para mí lo es todo. Es básicamente todo, porque es el que delinea cuáles van a ser los pasos que el investigador y el equipo de investigación van a seguir para poder responder la pregunta que se tiene. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es absoluta porque el protocolo va a permitir que la investigación sea rigurosa, que sea ética, que sea factible y además que sea reproducible, sobre todo en nuestra época donde se están generando artículos a una velocidad absolutamente acelerada. Todos los días se publican cientos o miles de artículos en las revistas médicas y de hecho diferentes doctores y epidemiólogos, pero hay uno que es muy famoso que es el doctor John Ioannidis. Él publicó
esto fue como una editorial en la que él demostró con una metodología que la mayoría de las investigaciones publicadas en la literatura médica podrían ser falsas o eran falsas. Y él lo demostró a partir de un método empírico, pero esto es muy curioso porque esto detonó lo que conocemos en ciencia como la crisis de la reproducibilidad. Y es que cuando uno intenta reproducir un estudio que está publicado, va a tener un chance muy bajo de poder replicar lo que el investigador quería testear en esa población. Y eso en gran medida se debe a que muchas veces cuando se hace investigación no se sigue el protocolo o se hace un protocolo que no es absolutamente adecuado para responder la pregunta que se tiene. Entonces, cuando hablamos de protocolo de investigación, vamos a ver que tiene una serie de componentes y de qué va a depender, porque dependiendo, por ejemplo, el tipo de estudio, no es lo mismo un protocolo para una revisión sistemática, que es un estudio secundario, que un protocolo para un estudio primario o para un estudio clínico, que para un estudio de ciencias básicas, siempre van a tener diferencias. Mira, está hablando Entonces, William. ¿de qué depende los componentes del protocolo? Va a depender del tipo de estudio de investigación, del tipo de el diseño que ustedes tengan. Va a depender también de la intención y el objetivo que tenga ese protocolo. Generalmente uno crea el protocolo como un requisito para empezar la investigación porque requiere que lo apruebe el comité de ética, ¿verdad? Pero hay veces en las que cuando uno tiene un estudio, por ejemplo, un ensayo clínico, uno puede escribir el protocolo para publicarlo, para que sirva como referencia a otros investigadores, para que sepan cómo uno está haciendo las cosas, cómo uno está diseñando su estudio, para que les sirva de guía y también como un punto de referencia si ellos quieren hacer algo en el mismo campo. Eh, También va a cambiar, por ejemplo, si el objetivo es para hacer un estudio, si tú eres un investigador senior y quieres responder una pregunta de investigación muy concreta, o si de repente tú eres un estudiante de doctorado. Claramente el protocolo de un estudio de doctorado va a ser mucho más largo, tiene que tener muchas más variables de consideración, tiene que tener una pregunta bien compleja que, digamos, que valga la pena 4 años de investigación. Entonces, va a depender de muchos factores. Va a depender también de las guías locales, por ejemplo. Es completamente distinto un protocolo de investigación en la Universidad del Rosario que en la Universidad del Quindío. Generalmente ellos tienen sus propios formatos, sus propios templates, y las secciones cambian. Incluso cuando uno lo ve en el Rosario, si uno va a hacer un estudio en el que participa MEDERI, la Fundación Cardioinfantil, la Universidad del Rosario, MEDERI y la Cardio van a tener diferentes formatos que uno tiene que llenar. Y en un 80 o 90% son similares, pero hay unos parámetros, algunas casillas que van a ser diferentes y uno tiene que tener eso en cuenta a la hora de llenar el protocolo, porque de eso depende como el éxito de que lo apruebe el comité de ética, el comité de investigaciones. Y por último, pues puede ser también las políticas del comité de ética, ¿no? Porque si ellos tienen su propio formato o si ellos piden secciones en específico, pues hay que también seguir esa recomendación. Entonces, ¿qué es importante saber? Que existen algunas guías que ya están determinadas y que se han consensuado en la literatura científica para algunos estudios. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una revisión sistemática, existe el Prisma, que yo creo que muchos de ustedes son familiares con él, y existe algo que se llama el Prisma P, que básicamente es la guía de Prisma para protocolos, para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ellos allí delinean cuáles deberían ser los tópicos que se deben tratar cuando uno va a hacer un protocolo, el título, el registro, la lista de autores, cuáles son las fuentes de financiamiento, de support, cuál es el rationale, cuál es la idea detrás de este estudio, cuáles son los objetivos, el objetivo general, la metodología que se quiere aplicar, etcétera, etcétera. Esto está publicado en la página web de Prisma, es fácilmente descargable, solo es buscarlo en Google y van a poder tener esta guía completamente detallada. Que es importante también tener en cuenta cuando estamos hablando de una revisión sistemática, que un criterio de calidad es que estas revisiones, que los protocolos de estas revisiones estén publicados en algún repositorio de protocolos de investigación. Un ejemplo es
Próspero, que es el International Perspective Register of Systematic Reviews, que es de la Universidad de York. Em, y cuando uno escribe, cuando uno ya termina su revisión sistemática, es un requisito colocar en la metodología el número de registro, porque esto le va a permitir a los lectores el día de mañana comparar si seguiste todos los pasos que habías estimado en tu protocolo o si hubo alguna desviación del protocolo. Y de hecho, cuando uno evalúa la calidad de una revisión sistemática, existe un apartado en el que uno debería comparar el protocolo con el paper y ver si hubo alguna desviación y si los autores mencionaron la razón de esa desviación del protocolo. Y eso puede pasar y no es poco común. Por ejemplo, cuando uno tiene en su cabeza un protocolo para revisar la incidencia y la prevalencia de una enfermedad y después de realizar toda la investigación se da cuenta que no hay suficientes artículos que le permitan determinar la incidencia, solamente la prevalencia. Pues usted va a tener esa limitación en la incidencia, pero usted puede ponerlo en su artículo. Una desviación del protocolo o una limitación de este estudio es que no pudimos calcular la incidencia porque no hay suficiente literatura disponible. Pero esto es súper clave. Entonces, esto es un tip que siempre tenganlo en cuenta. Sigan la guía y registren su protocolo si estamos hablando de una revisión sistemática. Luego, cuando hablamos de clinical trials, existen estas guías que son las guías Spirit, que están publicadas en los anales de medicina interna. Tienen ya un tiempo, desde el 2013, y básicamente también listan la serie de secciones o pasos que se deben llenar y que se deben considerar a la hora de hacer un clinical trial. Generalmente, los clinical trials son como ustedes saben, pues son el top en la pirámide de la evidencia. Generalmente son los estudios más rigurosos porque están buscando garantizar causalidad, ¿cierto? Están buscando garantizar que el tratamiento que se está testeando o el método diagnóstico que se está testeando, que eso es un diagnostic trial, realmente está cumpliendo su función. Entonces son absolutamente rigurosos, existen guías de seguimiento para llenar el protocolo y está también disponible online en caso de que uno quiera tener el template, lo pueden buscar. No me voy a centrar mucho en clinical trials porque entiendo que la mayoría de los que están aquí presentes están en la escuela de medicina, entonces seguramente no van a empezar su primer estudio con un clinical trial. Generalmente uno empieza con algo observacional, un estudio cross-sectional o una serie de casos, etcétera. Entonces, pero recomiendo que lo evalúen, que lo revisen para tener en mente cuáles son esos criterios. Una página que es fundamental para todas las personas que quieran empezar a escribir, que quieran empezar a hacer investigación, escribir protocolos y escribir papers, es esta página. Si se quedan con esta página de esta charla, yo más que feliz, tomen el screenshot o escriban el nombre, que es de Equator Network. Aquí lo que van a encontrar es una serie de guidelines para los diferentes estudios. Generalmente son utilizados para el reporte, pero el error que cometemos muchos investigadores es que leemos las guías Equator al final, cuando ya terminamos nuestro paper, cuando ya hemos finalizado todo, y ahí es que nos damos cuenta como, oh, tal vez me hizo falta delinear mejor mis criterios de inclusión y exclusión, o tal vez me hizo falta definir mejor mis variables. Entonces, yo recomiendo que si van a hacer un estudio observacional, se familiaricen con las guías de reporte porque les van a dar información sobre cuáles son esos puntos importantes en el momento final, que es a la hora de tener el paper. Entonces, si están planeando, por ejemplo, hacer un estudio de casos y controles o un estudio de corte transversal, vayan a Equator, descarguen la guía STROE, que es esta, la segunda que aparece aquí, y échenle una leída. Vean cuáles son los puntos importantes, cuáles son como el checklist que ellos tienen para considerarlo desde el comienzo de su investigación, que inicia en el protocolo. Esto es súper importante. Luego, cuando vemos qué elementos debe tener un protocolo, digamos en general, de estudios observacionales, hay una lista de elementos que puede variar, varía dependiendo del template, dependiendo también las costumbres, porque a veces, si saben, como todo en medicina, uno está acostumbrado a hacerlo de esa forma, entonces puede ser que para algunos no incluyamos esta sección, otros combinan secciones, por ejemplo, algunos
combinan la justificación con los antecedentes, otros no colocan la hipótesis, sino que dejan solo el objetivo. Pero en general, lo que vamos a encontrar es esta lista de elementos en un protocolo de investigación. Entonces, esto es lo que dice la literatura y aquí les pongo un ejemplo de un protocolo que fue eh, escrito aquí en Singapur, fue revisado y fue avalado por el Comité de Ética. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las cosas que están aquí están también aquí, ¿verdad? Entonces está el background y el rationale, la hipótesis y los objetivos, la población, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que ahora les voy a dar una serie de consejos prácticos que les pueden ser útiles a la hora de ir a escribir su primer protocolo. Entonces, ¿cómo empezar? Porque siempre esa es la pregunta y yo me acuerdo cuando yo estaba en tercer semestre que la doctora Alejandra, de hecho, la primera tarea que me puso fue escribir un protocolo de investigación. En ese momento había una pregunta, yo solía ir a consulta con ella y la pregunta que ella tenía era si los pacientes que tienen uveitis, que es una enfermedad inflamatoria intraocular, sobre todo los pacientes pediátricos, tenían mayor riesgo de ojo seco en comparación con los niños sanos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que ella veía en su consulta es que por los medicamentos, por la inflamación intraocular, por la exposición medioambiental, el uso de pantallas, etcétera, la mayoría de los pacientes que ella veía en su consulta eran niños con ojo seco. Y el ojo seco tradicionalmente se ha considerado una enfermedad común en los pacientes mayores, mayores de 60 años sobre todo, aunque bueno, eso es debatible hoy en día, pero la idea estaba ahí, la pregunta de investigación estaba ahí. Y la hipótesis era que en efecto habían factores en estos pacientes que aumentaban el riesgo de desarrollar ojo seco. Entonces, siempre se parte con una buena pregunta o un problema de investigación. Ese es el punto de partida. Yo vi y ustedes ya tuvieron una charla previa en la que discutieron pregunta de investigación. Esa es fundamental. Yo creo que esa es una de las más importantes. Y es tener claro que una pregunta de investigación puede estar en cualquier lugar, porque una vez se queda estático esperando a tener la pregunta que le va a ayudar a ganarse el premio Nobel. Pero para empezar, uno tiene que lanzarse y hacer investigación, responder preguntas que no te van a hacer ganar el Nobel, pero que pueden de alguna forma superar, por ejemplo, el conocimiento actual en un campo determinado, ¿cierto? Aportar un poco más a la literatura, aportar un poco más a esa brecha del conocimiento, a cerrar la brecha en el conocimiento. De pronto es un problema que es bien sabido y que se ha estudiado bien en otras poblaciones y ustedes quieren estudiarlo en la población colombiana, que de entrada sabemos que em, tiene una ancestría completamente diferente, tenemos una mezcla de diferentes orígenes, de origen europeo, afrodescendiente, etcétera, etcétera. De repente las enfermedades no se comportan igual en las diferentes ancestrías y ustedes quieren testear qué pasa en nuestra población, que son datos importantes incluso para tomar decisiones a nivel gubernamental. No podemos tomar nuestras decisiones en salud basados en datos que se generan en otras latitudes, como en Estados Unidos, en Europa, en Singapur, etcétera. Entonces, cuando hay una brecha del conocimiento, ahí está una buena pregunta. Cuando se quiere aportar algo nuevo a un campo que es completamente inexplorado, entonces de repente es un campo nuevo, novedoso. Esto generalmente lo hacen las personas que ya han llegado a esa frontera en el conocimiento y saben qué es lo que no está resuelto. Entonces, por ejemplo, si se desarrolla una nueva técnica. Ahorita aquí estamos haciendo un proyecto que está liderando mi amigo Carlos, que también es Research Fellow en el grupo. Y lo que se quiere hacer es aplicar una metodología que se llama BIRScan en pacientes con uveitis. Esta tecnología BIRScan es relativamente nueva y nunca se ha usado en estos pacientes y lo que hace es detectar si existe genoma viral em, en las muestras, en el tejido o en las muestras de sangre, etcétera. Entonces, esto es un campo completamente inexplorado. No sabemos qué va a pasar. De hecho, cuando es completamente inexplorado, incluso es difícil tener una hipótesis porque no sabemos si de repente vamos a encontrar algo positivo o algo negativo. Es completamente exploratorio. O de repente, una buena pregunta está cuando uno quiere validar o anular los resultados de otros estudios o cuando esos estudios se hicieron con registros limitados. Por ejemplo, uno hace un estudio preliminar en 20 pacientes para ver la prevalencia de ojo seco y se da cuenta que no existe ninguna asociación entre, hagamos el mismo caso, uveitis y ojo seco, que no hay ninguna correlación.
Pero cuando uno lo ve, 20 pacientes puede ser una muestra insuficiente, ¿verdad? Para poder llegar a una conclusión. Entonces, uno lo que puede hacer es que extiende su estudio y busca validar ese resultado, de repente refutarlo y decir como no, mire, cuando uno ve la población en general, si hay una diferencia o no, etcétera. Entonces, importantísimo es empezar con la pregunta, porque si uno tiene una buena pregunta de investigación, ya tiene las partes más importantes del protocolo. Entonces, cuando ustedes ya tienen la pregunta, antes de empezar a escribir, pregunten cuál es el formato que utilizan en su universidad, hospital o centro de investigación. Y si van a hacer un estudio que es multicéntrico, pregunten en cada uno de los centros, porque no siempre es el mismo. Entonces, para que ustedes no inviertan su tiempo en algo que pues no va a ser completamente fructífero, pregunten primero. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ustedes van a hacer un estudio que es entre Mederi, Infantil y la universidad. Seguramente el investigador principal con el que ustedes estén trabajando ya ha tenido alguna experiencia previa con esos centros. Pregúntenle, doctor o doctora, por favor, dígame cuáles son los formatos que ellos utilizan. Con eso ustedes pueden compararlos, ver cuáles son las secciones que son similares y ver cuáles son las que son diferentes y llenar todos los formatos de manera adecuada. Em, y con esto también el segundo punto, y es que pueden usar guías de estudios previos. Esto es absolutamente útil. Si ya está inventado, ¿para qué se lo va a inventar dos veces? ¿Cierto? Entonces, si ya alguien escribió las partes más importantes, por ejemplo, la parte administrativa, porque siempre preguntan cuáles son los investigadores, cuál es el rol que juegan los investigadores, y de repente, pues, es su PI, pues ustedes ya no necesitan poner a escribir otra vez todo ese texto, lo mueven de un protocolo a otro. Pero ¿qué tienen que hacer? Y es que tienen que revisarlo críticamente y hacer el protocolo propio a plena conciencia, porque es muy común que copian y pegan la metodología o copian y pegan segmentos de el protocolo anterior que no tienen nada que ver y se nota de entrada que no lo revisaron ni siquiera, no lo leyeron dos veces. Y eso, pues, además de que es peligroso porque uno, no les van a aprobar ese protocolo porque pues es duplicado, no tiene nada que ver con su estudio. Dos, pues demuestra que no están haciendo la investigación a conciencia. Entonces, ¿cuál es el chiste de hacer el protocolo por hacerlo? Sabiendo que el protocolo es el que va a dar ese lineamiento para poder responder la pregunta de investigación. Entonces, siempre háganlo a conciencia y chequenlo dos veces. Digan como, ah, ok, esto sí lo voy a hacer en mi protocolo, esto sí me va a ayudar a responder mi pregunta. Luego, antes de someterlo, revisen siempre que se cumplan con las expectativas o con los requisitos del comité de ética. ¿Por qué? Porque este es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces, generalmente en el Rosario, y eso cambia, pero generalmente ellos se reúnen una vez al mes o una vez cada 15 días. En el Rosario tienen unas sesiones ya previamente establecidas al año, entonces se reúnen cada 15 días. Si ustedes someten su protocolo para, por decir algo, hoy, que es 22 de febrero, seguramente no va a ser considerado en la próxima sesión porque es alrededor del 30 y es muy poquito tiempo para que el comité lo revise. Entonces lo van a revisar en la siguiente, que es a mitad de marzo. Entonces, usted va a tener que esperar aproximadamente 20 días para que lo considere. Y pues es desafortunado que usted, habiendo esperado 20 días, de repente le devuelvan el protocolo porque le quedaron faltando algunas secciones que eran obligatorias y que eran eran fáciles de hacer. Entonces, revísenlo muy bien, cosa de que ustedes tengan el mejor chance en el momento en que la gente lo revise. Y con eso ahorran tiempo ustedes y ahorra tiempo el comité de ética. Una cosa y es cuando lo estén escribiendo con la doctora Alejandra y con los linfocitos. Linfocitos es como la doctora nos dice a todos los integrantes del grupo de investigación, es rebótenlo rápido. Yo siento que en ciencia, cuando uno está escribiendo, ya sea el protocolo, ya sea el artículo, uno tiene que no dejarlo en su escritorio por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque de repente se hace ineficiente. Uno generalmente tiene muchas otras cosas y si uno no lo tiene como una prioridad, no lo va a terminar rápido. Entonces la idea es que uno pueda, si está escribiendo el protocolo, generalmente en investigación uno no va en solo, uno va con un equipo, ya sea con dos o tres personas más. Entonces la idea es que ustedes hagan su parte y rápidamente se la reboten a esa persona y le digan como, bueno, aquí está mi parte, revísela, compleméntela con la suya. Eso mantiene el proyecto activo, eso mantiene como la dinámica de grupo y eso mantiene el proyecto vivo, porque si no va a tomar mucho tiempo. Entonces rebótenlo rápido, pero tampoco lo mantengan rebotando
2 años, un año escribiendo el protocolo de investigación, porque si no la investigación nunca va a arrancar, ¿listo? Entonces siempre rebótenlo rápido, pero trácense un deadline. Ok, vamos a tenerlo listo para dentro de 15 días o dentro de un mes. Otra cosa que es súper importante es no escriban cosas por escribirlas, como por cumplir el requisito. Por ejemplo, hay veces que escriben como no, un apartado completo de aseguramiento de la calidad de los datos y dicen no, vamos a asegurar que los datos son entrados de alta calidad, que son revisados por un oftalmólogo, especialista en uveitis. Eso es difícil de hacer. Eso no es como escribirlo, no es lo mismo escribirlo que hacerlo. Entonces, no escriban cosas que no van a hacer. ¿Por qué? Porque uno, pues se están mintiendo a ustedes mismos, es como queríamos hacer esto y no lo hacemos. Y dos, va a ser una desviación al protocolo a la hora de escribir el artículo o a la hora de entender sus resultados más bien. Entonces, siempre tengan claro qué cosa escribieron y por qué la escribieron. Cosa de que si uno les preguntara, ok, ¿cómo van a asegurar la calidad de los datos? ¿Cómo lo van a hacer que sea un plan muy detallado de cada cosa que está escrita allí? ¿Listo? Entonces, no escriban cosas por escribirlas. Listo, voy a ir como segmento a segmento, los más importantes y como consejos generales que existen. Entonces, algo que es súper importante es que el título, el objetivo principal y la pregunta de investigación deben estar siempre correlacionados. Generalmente, cuando el comité de ética o el investigador principal lo va a revisar, ellos van a ir directamente a eso, al título, al objetivo y a la pregunta de investigación. Y ya luego van a la metodología para ver si esa metodología responde a esa pregunta. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, tenemos, el título era diferencias en los parámetros estructurales y en la tasa de progresión entre sujetos con glaucoma uveítico y con glaucoma primario de ángulo abierto medido a través del OCT. Y si ustedes ven, el objetivo es literalmente un parafraseo de esto, ¿no? Entonces, el objetivo es analizar las diferencias en parámetros estructurales a partir del OCT en pacientes con glaucoma beítico, glaucoma primario de ángulo abierto y controles. eh, Nuestra hipótesis es que hay un daño estructural más severo y que progresan más rápido los pacientes con uveitis que los pacientes con glaucoma primario. Entonces, generalmente están muy correlacionados. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque el título, perdón por eso, lo que debe reflejar es en una frase única, les debe dar a los revisores una idea de cuál es el tipo de estudio y de cuál es el objetivo que se quiere lograr. Luego, ya con esto, pues uno tiene que escoger muy bien sus objetivos. Esto es algo con lo que uno a veces también lucha porque no sabe qué objetivos trazar. Entonces, siempre los objetivos se deben escribir con un verbo en infinitivo y hay diferentes objetivos, diferentes verbos según lo que uno quiera hacer. Entonces, estos son algunos, esto es tomado de internet, esto lo pueden encontrar hay una charla que está abierta públicamente y van a encontrarla. Pero si ustedes lo que quieren es, por ejemplo, estimar, establecer, evaluar, cada verbo se correlaciona con una metodología diferente. Y eso uno debe tenerlo en cuenta, porque si uno lo que quiere es, por ejemplo, calcular, pues, ¿cómo se calcula? A partir de una medición. Pero si uno lo que quiere es establecer, seguramente uno no tiene que hacer un cálculo solamente, sino que tiene que hacer algo adicional, ¿sí? El verbo es importante a la hora de escribir el objetivo y siempre tiene que ir en infinitivo. Aquí hay muchos ejemplos. Entonces, aquí hay algunos para el objetivo general. Y esto es importante. El objetivo general, como su nombre lo dice, es más grande, es global. Abarca generalmente a los objetivos específicos. Entonces, cuando uno escribe el objetivo general, uno quiere hacer algo en general, algo grande. Entonces, yo quiero, por ejemplo, ¿qué está pasando con esto? Uno quiere establecer la relación entre la variable A y la variable B. Luego, el objetivo específico va a ser algo mucho más detallado. Va a ser como un paso a paso, si se quiere, de cómo vamos a llegar a ese objetivo general. Entonces, si lo que uno quiere es establecer una relación entre la variable A y la variable B, entonces los objetivos específicos van a ser, por ejemplo, medir la variable A, medir la variable B, detallar la variable A, detallar la variable B, y con eso ustedes van a establecer la correlación entre las dos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay diferencias entre los verbos que se utilizan para los objetivos generales y los específicos.
Aquí hay algunos ejemplos según el tipo de estudio. Si lo que uno quiere es hacer un estudio exploratorio, pues lo que va a hacer es, por ejemplo, definir, explorar, indagar, ¿sí? No va a establecer muchas cosas. Si uno quiere hacer un estudio descriptivo, entonces lo que uno generalmente hace es analizar, caracterizar, esto es bastante común. Caracterización de los pacientes con glaucoma obeítico en una población pediátrica en Bogotá, Colombia. Entonces, eso generalmente es descriptivo. Ya cuando uno va a un nivel más explicativo, cuando uno quiere, por ejemplo, ver una asociación entre dos variables en el tiempo, etcétera, etcétera, entonces uno ya lo que quiere es demostrar una hipótesis, determinar X o Y, establecer una relación, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque una vez es lucha como, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, tengan en cuenta el tipo de estudio y asimismo pueden establecer el objetivo. Y aquí están nuevamente los verbos según si es para objetivos generales o específicos. Listo. Luego tenemos la otra sección que es antecedentes y justificación. Esta también una vez lucha porque son muy parecidas. Entonces es como, ok, son parecidos, ¿cómo lo escribo para que sea diferente? Entonces uno se va a dar cuenta que la clave está en que los antecedentes van primero. ¿Sí? Y esto es como cuando uno está literalmente contando un chisme, que uno empieza con los antecedentes, ¿cierto? Es como que uno tiene que brindar contexto, como de dónde viene todo esto. Entonces uno empieza diciendo, el antecedente es lo que se sabe. ¿Qué se sabe de este problema? ¿Qué se sabe de esta enfermedad? ¿Qué se sabe actualmente? ¿Qué está reportado en la literatura? Entonces, el mismo ejemplo, cuando hablamos de glaucoma obeítico, entonces lo que yo quiero saber, los antecedentes es la definición, cuáles son los estudios previos, y si estoy enfocado en la tasa de progresión del glaucoma obeítico, pues tengo que poner cuáles son los estudios que están allí, ta, 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 ta. Cuando ya uno ha contado ese background, cuando uno ya ha hecho un contexto, uno puede determinar por qué su estudio se justifica. Entonces, en el background es qué es lo que se sabe, qué es lo que se ha hecho. Y en la justificación es por qué lo que yo quiero hacer es nuevo o por qué lo que yo quiero hacer es, vale la pena, por qué no es duplicar algo que ya se dijo, ¿sí? Entonces, de nuevo, la justificación puede ser que en en el país en el que ustedes están no se ha testeado esa hipótesis en sus pacientes. O la justificación puede ser que ustedes van a usar una metodología diferente para refutar un estudio previo. O la justificación puede ser que no hay estudios previos en el tema y que el background es muy poco. Sí, entonces, esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Es como contar un cuento en el que uno pone contexto y luego pone la justificación. En términos de metodología, y esto es muy importante, el diseño de estudios siempre va a depender de la pregunta y por eso yo decía que la pregunta es clave, la pregunta es fundamental, la pregunta le va a dar el punto de partida al investigador. Entonces, si uno lo que quiere es definir causalidad, pues seguramente un estudio de corte transversal no se lo va a permitir, ¿verdad? Porque uno va a tener las dos variables al mismo tiempo. Pero si lo que uno quiere ver es, o lo que uno quiere hacer es explorar asociaciones, seguramente un estudio de corte transversal le va a permitir hacerlo. Entonces, es importante que el diseño de estudio lo definan según la pregunta que quieren resolver. El análisis estadístico, y esto es muy importante, va a depender de las variables endpoints. Y esto es clave porque muchas veces uno cree que sus endpoints o sus variables finales son los objetivos, pero realmente los objetivos son distintos. El objetivo es establecer la relación entre la variable A y B. Ese es el objetivo, establecer esa relación. Entonces, cuando uno lo va a ver, el endpoint, que es la variable de medición, seguramente va a ser una característica de la variable A y una característica de la variable B. Entonces, uno tiene que definir cuál es esa característica que quiere medir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Uno quiere ver cuál es la asociación entre el índice de masa corporal y qué sé yo, el índice de masa corporal y el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces, lo que uno va a tener como endpoints es índice de masa corporal medido como el peso sobre la talla, bueno, la fórmula que uno tiene. Ese es el endpoint, muy bien definido. ¿Y cómo va a medir usted hipertensión arterial? Entonces tiene que tener un endpoint muy claro, un criterio. No, va a considerar hipertensión arterial todo paciente que haya tenido una medición en su presión sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y diastólica, etcétera, etcétera. Esos son los endpoints y luego usted los va a correlacionar. Pero de repente no es la única forma en la que uno puede medir esas variables. Entonces, podría uno, índice de masa corporal, utilizar otra unidad de medición. En este momento no lo tengo en mi cabeza,
pero para hipertensión, sí, usted podría usar las guías de la American Heart Association, usted puede usar las guías europeas, usted puede usar las guías locales y cada una de estas guías va a ser diferente. Entonces su endpoint tiene que estar muy bien definido. ¿Listo? ¿Cuál es el nivel de detalle que debe tener la metodología? Esto realmente es variable y yo estaba muy sorprendido porque en el Rosario nosotros tendemos a ser muy detallados en la metodología, a explicar a paso qué es lo que vamos a hacer, cómo se van a recolectar los datos, cuál es el análisis estadístico preciso que se quiere aplicar. Entonces, si uno quiere aplicar, por ejemplo, un Kruskal-Wallis, un Mann-Whitney test, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a aplicar? Delineado a detalle. Y la metodología en un protocolo del Rosario puede tener 3 o 2 páginas fácilmente. Pero cuando fui a Nueva York, yo estaba sorprendido porque mi metodología para un estudio que era longitudinal fueron un párrafo máximo o un párrafo y medio. Y yo inicialmente en mi draft lo había hecho absolutamente largo, como explicando todo a detalle. Y mi investigador principal allá me dijo como, no tienes necesidad de hacerlo tan detallado, solo coloca como que en general vamos a recolectar los datos y dependiendo de lo que tengamos vamos a aplicar esta o esta técnica estadística, pero no vayas a ese nivel de detalle, porque eso te restringe como la versatilidad para hacer análisis estadísticos después. Entonces eso va a depender del estilo, de la escuela también y sí, como del lugar en el que estén trabajando y el estilo que estén tomando. Uno tiene que empezar a acostumbrarse porque a veces de repente uno aprende a hacerlo de una forma y va a un sitio que lo hacen distinto. Uno debe adaptarse a ello. Claramente hay cosas que son se mantienen, ¿sí? Son comunes. Entonces, si uno aprende a hacerlo de una forma, vas fácilmente transferir ese conocimiento a otra. No es complicado, pero sí hay que tener ese nivel de versatilidad. Y la metodología es muy importante porque para mí la metodología es como esta vela que lo guía a uno en la oscuridad, porque literalmente si uno está respondiendo una pregunta, pues es algo que no se sabe, ¿cierto? Algo que no se ha descrito antes, que no se ha descubierto antes. Entonces, lo que le va a llevar a uno a encontrar esa solución, esa respuesta a la pregunta, es que uno haya delineado la metodología fácilmente, claramente. Porque si uno no la tiene claro, y esto nos ha pasado y hablo desde la experiencia, cuando uno recolecta sus datos, empieza a hacer análisis estadísticos al azar, los corre todos, le busca por la derecha, le busca por la izquierda, le busca por arriba, le busca por abajo, encuentra de todo, encuentra P significativas en todo lado, encuentra correlaciones en todo lado, y luego uno se siente y dice, bueno, pero de esto, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo quería responder? Como que uno se pierde un poco cuando uno hace los análisis a post hoc, es completamente peligroso, porque uno puede estar diciendo, uno, cosas que ya están dichas, o dos, cosas que son absolutamente irrelevantes. Entonces, tengan claro el protocolo, porque eso les va a ayudar como a iluminar el camino para responder esa pregunta. Otros puntos importantes en la metodología, hay que ser muy rigurosos en los criterios de inclusión y exclusión, porque esto les va a ayudar a controlar sus variables confusoras. Entonces, si ustedes están viendo una asociación entre variable A y variable B, la variable confusora es la variable C que puede estar influenciando el desenlace de la variable B, ¿cierto? Entonces, eso tiene que tenerse muy claro porque puede ser que eh, realmente no haya una asociación, y esto, el mismo ejemplo con el ojo seco en niños con uveitis. Se sabe que el índice de masa corporal genera digamos que influencia los parámetros de la función lagrimal. Entonces, nosotros tuvimos que controlar eh, nuestro análisis estadístico, nuestra regresión, tuvimos que ajustarla utilizando el índice de masa corporal, porque si no nosotros podríamos estar diciendo que la asociación es debida a la uveitis, pero en realidad era que los niños con ojo seco tenían un índice de masa corporal mayor. Entonces, esto es importante y esto es clave, no solo en términos de criterios de inclusión y exclusión, sino definiendo las variables, pero esto lo va a tratar más adelante. Con respecto al tamaño muestral, esto es importante que le pidan ayuda al epidemiólogo o al estadístico. Ellos son los que saben del tema. Entonces, ustedes delínenle muy bien cuál es su pregunta, qué es lo que quieren alcanzar, y ellos generalmente les van a pedir una serie de datos. Ellos les dicen, ok, según el tipo de estudio que usted está planteando, y la pregunta que usted quiere resolver, voy a necesitar que me diga, basado en la literatura, por ejemplo, cuál es la prevalencia de la enfermedad, cuál es la incidencia de la enfermedad,
cuál es la frecuencia con la que un desenlace ocurre en este grupo o en este subgrupo, cuál es el riesgo, dependiendo del tipo de estudio, le puede preguntar cuál es el OR, cuál es el RR. Entonces, ellos les van a pedir máximo 5 datos que son fácilmente identificables en la literatura y con eso ellos les calculan la muestra y se las escriben. Y esto es importante porque ustedes van a tener el sustento el día de mañana cuando estén publicando su paper. Si el revisor les pregunta, ¿hicieron cálculo del tamaño de muestra? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Quién lo hizo? Etcétera, etcétera. Pues ustedes tienen el soporte que un epidemiólogo o un estadístico los respaldó. Y aquí viene el tema de las variables, de por qué son muy importantes. Variables que ustedes no consideren en su protocolo no se miden. Eso quiere decir que ustedes las van a ignorar completamente en su análisis estadístico. Y si habían variables que podían ser confusoras y ustedes no determinaron en el protocolo de investigación, nunca lo van a saber, ¿sí? O sea, nunca van a entender la enfermedad realmente, nunca van a entender el problema si ustedes no captan las variables importantes. Yo creería que son la parte más importante de cualquier protocolo y de cualquier estudio de investigación, de cualquier proyecto de investigación. A mí generalmente cuando me muestran un protocolo, yo miro generalmente el objetivo, qué es lo que se quiere hacer, y voy directamente a las variables, porque las variables me van a permitir responder esa pregunta. Las variables me van a decir, sí, esto es. Y algo que uno a veces ignora son las variables de confusión y pueden llegar a ser las más importantes. Porque sí, usted tiene su variable A y B, pero entre A y B, ¿sí? Entre el dicho y el hecho hay un trecho gigante. Entonces, entre saber que hay una correlación y saber la magnitud, saber si es porque hay una variable confusora, saber si hay, cuáles son las cosas que hay en el medio de esa correlación entre A y B, requiere que uno tenga muchas variables. Y esto debe ser un balance, porque cuando uno lo pone en términos prácticos, uno tampoco puede tener 2000 variables, porque estamos hablando de que uno va a tener que ir, entrevistar a su paciente, hacerle las pruebas que se tengan que hacer, y eso es tiempo, ¿sí? Entonces nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio en sujetos con síndrome de Down, eran niños, todos menores de 18 años, y nosotros teníamos un cuestionario, teníamos 2 pruebas neurocognitivas, un examen oftalmológico. O sea, para el paciente, para participar en el estudio, le consumía mínimo, si les iba bien, 1 hora y media. Pero habían casos en los que tenían que gastar 3 horas y media de su tiempo para participar en el estudio. Entonces uno tiene que ser como balanceado. Sí, yo quiero mucha información, pero tengo que echarle literalmente materia gris a mis variables para saber que estoy extrayendo las que son más importantes, las que son más relevantes y las que me van a permitir aclarar el mayor número de variables de confusión. Eso es clave. Luego, con respecto a los datos, es importante que ustedes tengan un sistema de recolección de datos que garantice la privacidad del dato, que sean anonimizados, que no vaya a haber ninguna fuga de datos sensibles de los pacientes, de los sujetos de investigación. Entonces, tiene que ser seguro. Tienen que garantizar, por ejemplo, en el grupo de investigación de la doctora de la Torre, todos los miembros, desde los estudiantes de pregrado hasta los estudiantes de doctorado, tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad de que toda la información clínica de los pacientes no se puede, uno, extraer de los equipos en los que están custodiados, dos, no se pueden circular, tres, no se pueden comentar, ¿sí? Como que hay un acuerdo de confidencialidad, tiene que ser seguro y esto es súper importante porque uno muchas veces lo toma a la ligera, pero no es sino hasta que uno tiene un problema que se da cuenta de lo importante que es. Pero tiene que ser también un balance porque uno no quiere que sea absolutamente rígido y que para analizar los datos uno tenga que estar todo el tiempo allá metido en el escritorio donde están los datos. Entonces tiene que ser seguro, tiene que ser privado y tiene que ser versátil. Hay muchas plataformas, por ejemplo, RedCap, los incentivo a que pregunten en la universidad, en el centro en el que trabajan, para que se puedan conseguir estas herramientas. Son útiles, son usadas en todo el mundo, le permiten a uno tener interoperabilidad, es decir, que uno puede usar el mismo formulario aquí, en China, en la Conchinchina, en todo lado. Entonces, hay que buscar esos mecanismos de recolección de datos que ya están inventados y que son seguros. Ya con el tema de análisis de datos, lo mismo, no escriban cosas que no entienden, ¿sí? Porque a veces ponen, no, vamos a hacer una regresión logística múltiple, binaria, triconjugada, tetraconjugada, y uno lo lee y es como, "Oh, ¿qué es esto?" Eh,
¿sí? Como que, y luego uno les pregunta, bueno, ¿y por qué consideras que esta regresión que ya escribí es importante? No, es que la usaron en un estudio previo. Ah, bueno, entonces eso no es un argumento, ¿sí? Eso no es un argumento. Tienen que estar seguros de que el plan de análisis que están construyendo les va a permitir responder la pregunta de investigación que ustedes tienen. Para esto hay que leer, para esto hay que sentarse, leer, entender de dónde viene la estadística, entender cuál es el objetivo de un análisis bivariado, entender cuál es el objetivo de un análisis multivariado, leer y preguntar, porque generalmente uno no trabaja en solo, entonces pregúntenle a su mentor, pregúntenle a los que tienen un poco más de experiencia, lean, vean videos de YouTube. Yo creo que no hay mejor universidad que YouTube hoy en día. Lo que no está ahí, difícilmente uno lo va a encontrar en otro lado. Y si no está ahí, uno tiene que hacer ese tutorial, tiene que estudiarlo y hacerlo, porque seguramente es algo que va a ser muy útil. Entonces, vean YouTube, busquen fuentes que sean confiables, contrástenlo con la literatura, pero no escriban cosas por escribirlas, no escriban cosas que no entienden. Luego tenemos, bueno, aquí tengo un ejemplo de variables y de por qué son importantes. Cuando ustedes extraigan la información, sean conscientes de cómo pueden tomar la mayor información de los datos. Y esto es un concepto muy importante. Una cosa son datos y otra cosa es información. Dato es lo que uno escribe, ¿sí? Dato es, la edad es 16 años. Información son las conclusiones que yo puedo sacar a partir de mis datos. Por ejemplo, yo puedo sacar información a partir de la edad. Yo puedo decir, mire, en promedio los pacientes tenían 48 años. Eso quiere decir que estaban en una etapa de la vida X, Y, Z, ¿sí? Eso es información. Datos son los datos crudos. Entonces, ustedes tienen que tener esto muy en cuenta porque las variables, dependiendo cómo ustedes las extraigan, uno las puede transformar. Entonces, por ejemplo, la edad. Si yo extraigo la variable edad como una variable continua, quiere decir, el paciente tiene 11, 12, 13, 20, 50 años. Luego yo lo puedo transformar a una variable categórica. Puedo decir el paciente, el número de pacientes que tenían entre 10 y 19 años, el número de pacientes que tenían entre 20 y 49 años, etcétera. Pero si yo recolecto mis datos como variable categórica, un paciente de 12, 13, 15, 17 años va a estar en esta categoría, pero yo luego nunca voy a saber realmente cuál era la edad de ese paciente. Y eso lo que hace es que empobrece los datos. Entonces uno tiene que saber recolectar sus variables. Otro ejemplo es cuando uno pregunta antecedentes. Listo, usted pregunta antecedentes porque quiere utilizar esos datos en su análisis. Eso es otra cosa, no pregunten cosas que son irrelevantes. ¿Para qué va a preguntar algo que luego no le va a ser útil en su análisis estadístico? ¿Sí? Es como el balance. No omitan lo que puede ser útil, pero tampoco incluyan cosas que van a ser completamente inútiles. Entonces, por ejemplo, uno pregunta por el antecedente de inmunosupresión y le dicen sí o no. Y luego uno corre un test, un análisis bivariado y se da cuenta que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los que tenían y no tenían inmunosupresión. Pues luego uno se pregunta, ok, ¿y cuál era la causa de la inmunosupresión? No va a ser lo mismo un paciente con cáncer que recibió quimioterapia, no va a ser lo mismo un paciente con una enfermedad autoinmune que está inmunosuprimido por el tratamiento, no va a ser lo mismo un paciente que tenía un VIH, no va a ser lo mismo, ¿sí? Todos esto es un espectro que está dentro de la inmunosupresión. Entonces uno tiene que saber cuál es el nivel de detalle que quiere de sus variables. Porque luego cuando ustedes vayan a justificar van a decir, no, los pacientes con inmunosupresión tenían mayor riesgo. Y de repente les van a preguntar, bueno, ¿y cuáles eran las causas? No, no lo sabemos y ustedes habrían podido saberlo si lo hubieran planeado con anticipación. Em, ya aquí voy acabando las últimas tres diapositivas, pero entonces, ¿qué es importante? No tomen a la ligera la parte administrativa. Esto uno se da cuenta cuando ya ha tenido, como dicen, cacharros, experiencias no placenteras. Entonces, tengan muy en cuenta estas dos cosas, el presupuesto y el plan de trabajo, el timeline. Entonces, el presupuesto es clave. ¿Por qué? Porque garantiza la ejecución del proyecto. Excepto si uno está desarrollando un proyecto que es secundario, ¿sí? Como una revisión sistemática, es un estudio secundario. Ustedes no necesitan plata para entrar a PubMed, y descargar los estudios, etcétera. Pero si uno quiere hacer un estudio primario en el que va a recolectar datos de pacientes, etcétera, ustedes van a necesitar plata para hacerlo, van a necesitar el dinero para hacerlo. Entonces, ahí es importante que uno considere, ok, ¿quién es el que va a recolectar los datos? ¿Cuántas personas y por cuánto tiempo vamos a tener que contratar? ¿Quién va a analizar los datos?
si de repente lo van a hacer con un profesor o si van a hacer un contrato con una tercera persona. ¿Quién va a ser la persona que mida los parámetros? Por ejemplo, en el estudio que les mencioné, síndrome de Down, nosotros contratamos a una oftalmóloga pediátrica. Ella no hizo parte del estudio, que eso también nos ayudó a garantizar que no hubiera un sesgo, porque si saben que cuando uno es el mismo investigador es el que mide, pues está sesgado hacia que los resultados sean positivos. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a contratar a la doctora para que ella sea la que mide los parámetros. Entonces, eso permitía mayor objetividad, pero eso tocaba considerarlo en el presupuesto, porque si no hay presupuesto no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta y no subestimen el talento humano a la hora de armar el presupuesto. Consideren si necesitan contratar un asistente de investigación para que mantenga el proyecto activo, si necesitan contratar a un bioestadístico para que haga el análisis, para el cálculo de muestra. Eso es trabajo que vale. Y muchas veces, y eso es una ventaja cuando uno está en el ámbito académico, que uno puede hablar con un profe del departamento de epidemiología, de bioestadística, y ellos van a ser colaboradores, entonces uno tiene ese soporte. Pero si uno no lo estuviera, digamos, si uno está en un hospital y necesita que le haga un análisis estadístico, em, muy refinado, pues eso va a tener que pagarse. Consideren también en el presupuesto la publicación, porque pues generalmente si uno tiene un buen paper, le gustaría ponerlo en una buena revista para que tenga mayor visibilidad, etcétera. Esto es todo un tema sobre cuáles son las revistas Open Access, las revistas por pago de suscripción, etcétera, pero esto es tema de otra charla. Pero ténganlo en cuenta, es bueno tenerlo porque a veces las revistas que son buenas, bonitas y baratas son muy difíciles de publicar allí. Entonces, a veces uno ya ha intentado 2 o 3 veces y uno dice, bueno, de pronto puedo intentar esta otra revista, pero me van a cobrar 1.500 o $2.000. Si no está en el presupuesto, es imposible de hacer. Lo otro es el plan de trabajo. Es importante, ¿por qué? Porque esto les permite tener un deadline, ¿sí? Si ustedes no saben cuánto tiempo se van a gastar en esa investigación, es muy difícil como hacer un tracking de que las cosas se estén dando. Entonces, uno le puede poner un deadline a cada cosa, un KPI. Los KPI son los Key Performance Indicators, como por ejemplo, ok, en el mes 4 debemos haber completado el milestone X. En el mes 6 debemos haber completado esto. Esto le permite a uno saber más o menos cómo va su proyecto y saber si se va a retrasar o no. Y esto es importante porque a veces cuando uno está en un proyecto, uno toma el liderazgo eh, y eso es súper importante. Generalmente los proyectos dependen de la persona que se apersone de ellos y los lidere. Uno siempre tiene un equipo, pero siempre va a haber alguien que esté jalando un poco más ese proyecto, que generalmente es el estudiante de doctorado o el que finalmente es el primer autor, el que tuvo la idea, etcétera, etcétera, o el que tiene más experiencia. Pero muchas veces uno no alcanza a terminar el proyecto en la ventana de tiempo establecida. Entonces, esto le permite a uno saber y uno puede tener un plan, por ejemplo, de sucesión. Es como, ok, yo voy a terminar mi rural en 6 meses, este estudio se puede alargar un año más, vamos a empezar a pensar el plan de sucesión. Entonces uno dice, yo creo que puedo completar hasta este punto, otra persona debe relevarme aquí para completarlo. Porque es complejo cuando uno ya cambia, por ejemplo, ustedes están empezando su investigación, se gradúan, van a conseguir un trabajo, su prioridad va a cambiar y su tiempo se va a reducir. Ustedes no van a tener mucho tiempo disponible, entonces uno tiene que tener ese plan de sucesión para garantizar que el estudio se cumpla, que se haga. Y algo que he aprendido es que siempre toma o el tiempo planeado o más. Yo podría decir que en el 80% toma más tiempo, en el 20% toma el tiempo planeado y en el 0% uno completa el estudio antes del tiempo. Eso no lo he visto, no lo he vivido. Habrán casos excepcionales, pero siempre uno toma un poquito más del tiempo, porque uno a veces es muy rígido y uno quiere terminar las cosas antes y no es sino hasta que uno está en el campo cuando uno se da cuenta de los retos, las dificultades que puede afrontar. Entonces, esto ténganlo también muy en cuenta en su protocolo. Y lo otro es que tengan en cuenta que investigar toma mucho tiempo. Entonces, este es el caso que les mostré de ojo seco en niños con uveitis. Yo les dije que yo había empezado ese proyecto con la doctora Alejandra y con el equipo cuando yo estaba en tercer semestre. Yo me gradué hace 3 años y este artículo salió publicado hace 2 días. Entonces, hagan cuentas. Y ya finalmente recomendarles esta biblioteca virtual que es de la el University Health Network, UHN. Es una organización de investigación médica y de cuidado de la salud que está ubicada en Canadá, en Toronto
precisamente. Y lo que es muy interesante porque está afiliada a la Universidad de Toronto y diferentes hospitales. De hecho, es una de las entidades, organizaciones de investigación sanitaria más grandes de Canadá. Tienen un montón de literatura disponible y sobre todo de consejos muy prácticos, por ejemplo, cómo publicar un paper, cómo desarrollar una pregunta de investigación, cómo evitar el desperdicio en la investigación, que es lo que yo les digo, uno no quiere estar perdiendo el tiempo en algo que no es útil, cuáles son los tipos de literatura, etcétera, etcétera. Aquí van a encontrar el link, lo recomiendo mucho. Y yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, doctor. En verdad, creo que ha sido muy fructífero. Has dado datos súper importantes que en verdad sé que nos van a ayudar muchísimo en el futuro cuando estamos escribiendo a todos los que estamos aquí presentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento y si no, te las haremos hacer llegar. Eh, y nada, en verdad, muchas gracias por sacar tu tiempo, por madrugar, porque en Singapur por allá estás madrugando. Y, y nada, si No, no, con mucho cariño para lo que necesiten. Si tienen preguntas, feliz de responderlas. Si no, aquí está mi correo en pantalla. Lo voy a poner también aquí. Siéntanse libres de escribirme, preguntarme cualquier cosa. eh, Les voy a responder. les recordamos también a los que están inscritos en el módulo de investigación del IMIC llenar su asistencia en el link que les dejamos también en el chat. Bueno, no creo que por el momento no hay preguntas, entonces una vez más, muchísimas gracias. Te estaremos preguntando, molestando en el futuro y nada, que te vaya súper bien, Emily. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Que tengan feliz noche. Cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.